Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro programa En Íntimo Ministerial. En esta tarde tenemos a un invitado muy especial, nuestro pastor y amigo Nomar Hostos, ministro ordenado y actualmente vicepresbítero de la zona 1 del distrito Centro Llano, capellán de los exploradores del Rey de la zona 2, profesor del Instituto Bíblico Juan Alfaro y copastor de la iglesia Cristo Viene aquí en Maracay, estado Aragua. Quienes presentan este programa, mi hermana Mavis Robles de Viera, mi hermano William Cobos, mi persona Marbelis Leal de Cobos. Y bueno, pero no queremos dar muchos detalles de la vida del pastor porque queremos que sea él mismo que nos cuente todo. Bienvenido, pastor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por el gesto que han tenido para realizar esta entrevista. Y ciertamente, bueno, nos desempeñamos en varias funciones dentro de nuestra organización, Asamblea de Dios. Estoy también casado, tengo 16 años de casado con una extraordinaria mujer, Lenny Saraí de Hostos. Tengo 3 hijos, Omar Elías de 13 años, Débora Victoria de 11 años y Josué Toniel de 9 años. Gloria a Dios, qué bendición tan hermosa, ¿verdad? Y cuéntenos, ¿cuál es el ministerio en el que usted se desenvuelve actualmente? Bueno, ministerialmente mi llamado es al pastorado y también trabajamos como predicador y evangelista. Y dentro de ese trabajo llamado Dios al pastorado ya tenemos con nuestro pastor Mario Sosa más o menos 18 años. Nací en la iglesia Cristo Viene. La iglesia Cristo Viene es una iglesia fundada por la iglesia El Salón de Maracay, bajo la dirección del momento del pastor Luis Sáez. Mis padres nacieron en la iglesia El Salón de Maracay. Mi papá llegó al Señor a la edad de 18 años. Mi mamá llegó al Señor a la edad de 15 años. Mi papá, bueno, para serle fiel al Señor, tuvo que salir de su casa. Él era de Magdaleno y vivió en la iglesia El Salón de Maracay a esa edad, haciendo de las bancas de la iglesia su cama. Con él el pastor Raúl Roa, de la iglesia Arquenoé, fueron amigos, fueron de crecimiento, desarrollo espiritual. Y bueno, mi mamá llegó a los 15 años, se conocieron en una campaña en la maestranza, se hicieron novios y a la edad de 21 años se casaron y a los 22, bueno, tuvieron este hermoso ser. ¿Único hijo? Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana mayor, Yoxili Hostos y Eduardo Hostos, los 3 profesionales. Mis 2 hermanos son abogados, yo soy tecnólogo en alimentos. Mi pastor, a la edad de 23 años, mi pastor Mario Sosa, hoy el pastor principal de la iglesia Cristo Viene. Ya a la edad de 23 años entré a trabajar con él como directivo de la iglesia. Fui al Instituto Bíblico, me gradué y ya tenemos en la iglesia 12 años como copastor. Tenemos 12 años como copastor y 7 años más que hemos tenido como directivo de la iglesia y ya hacen ya... Juntamente con su esposa. Con mi esposa, me casé a la edad de 27 años, mi esposa es de la iglesia Nueva Canaán, pastoreada por el pastor Arturo Gil, hoy. Me casé a los 26 años, perdón, y bueno, ella se vino a acompañarme a la iglesia y ha sido mi apoyo, ha sido mi mano derecha, mi confidente, y de verdad que bueno, Dios me ha bendecido con mi matrimonio. No somos perfectos, tenemos nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad humana, pero cuando hemos sido dirigidos por Dios, se cumple la palabra y hemos encontrado en ella nuestra ayuda idónea. Gloria al Señor, qué hermosa historia. ¿Y cuánto tiempo entonces en el ministerio y en las asambleas de Dios como tal, entonces el mismo tiempo que tiene? Bueno, no conozco otra forma, otra expresión del evangelio que no sea las asambleas de Dios.
Ahí nací, mis papás nacieron en la Asamblea de Dios. Soy, pertenezco en la Asamblea de Dios. Pero sí, bueno, que en ese, como nuestra organización, una organización seria, fuimos al Instituto Bíblico, nos capacitamos, estudiamos, soy alfarista, Instituto Bíblico Juan Alfaro, nuestro prestigioso estudio teológico en esa casa maravillosa del Distrito Centro Llano, esa casa teológica. Ahí estudiamos nuestro TCT, Técnico Superior en Teología, por 4 años. Luego hicimos nuestra licenciatura, 2 años más de estudio en Educación Cristiana. Luego hicimos 2 años más para nuestra licenciatura en Consejería Pastoral. Egresado del Instituto Bíblico, bueno, mi pastor un día se me acercó y me expresó pues el sentir de que yo le ayudara ahora en la iglesia como copastor. Y bueno, ahí fuimos, nos dio nuestra carta, fuimos ante nuestras autoridades distritales, nos acreditaron como ministro y ya en el ejercicio ministerial tengo 13 años. En el ejercicio ministerial ya tengo 13 años. Dentro de la Asamblea de Dios toda mi vida. Tengo 42 años. Muy joven, todavía está muy joven. ¿Usted considera que, o sea, dentro de este plano también pues de las asambleas, el Instituto Bíblico es fundamental para todo el que quiera ejercer en algún momento ministerio, o simplemente es alguien que es un filtro para prepararse, es un lugar para prepararse? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo recuerdo que a la edad de 12 años, en un aniversario de la iglesia, Cristo Viene, predicaba el evangelista Luis Gutiérrez, un hombre muy usado y un hombre de Dios. Y a partir de esa edad, yo tuve mi primera experiencia, no mi primera experiencia, en esa edad yo tuve mi llamado. Y en esa administración, bueno, no solamente tuve el llamado, fui bautizado en el Espíritu Santo, siendo ya un niño, un adolescente. Y el hermano testificaba de que Dios me entregaba o ponía en mis manos un regalo, y ese regalo era un ministerio, un llamado ministerial. Recuerdo que a la edad de 6 años, en la sala de mi casa, escuchando una canción de Marino, fui contrictado y le hablé a mi mamá. Eso lo recuerdo como que si fuera ayer o hace minutos, y le dije: mira mamá, siento algo en mi corazón. Y mi mamá me habló y me explicó que era la presencia del Espíritu Santo. Entonces, desde muy pequeño siempre he sido marcado por el Señor. Claro, no lo entendía. Con 6 años no lo entendía. Con 14, 12 años no lo entendía. Mas sí estaba el llamado de Dios ahí en mi vida, y a medida que fui creciendo, fui madurando, pude conocer que Dios me había llamado. Entonces, el llamado es del Señor, y en el llamado el Señor te lo confirma. El Señor te va hablando bajo su experiencia, en ese interés, en esa búsqueda con Él, de acuerdo a tu madurez, porque un niño de 6 años no busca al Señor como lo podemos buscar nosotros, pero en esa mentoría, en esa guía, gracias a Dios nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y siempre hubo ese temor a Dios en mi casa. Fui enseñado, fui formado, fui instruido y fui comprendiendo el llamado de Dios para mi vida. Bueno, fui a la universidad primero, me gradué con mucho sacrificio, esfuerzo, trabajé en un restaurante. Mi papá me dijo: hijo, no puedo pagarte la carrera, pero aquí a usted no le va a faltar nada. Así que si usted trabaja y se ayuda con su estudio, cuente que yo le voy a dar el resto. Aquí va a tener casa, aquí va a tener comida, aquí va a tener... Y bueno, llegamos a ese acuerdo y nos ayudamos. Y fui a la universidad, porque estudié en un tecnológico privado, y trabajaba y estudiaba. Trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y salía del trabajo y me iba a la universidad. Entraba a las 6 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Entonces, bueno, ahí empezamos lavando platos, pasando coletos, limpiando mesas.
durante toda mi carrera, hasta que bueno, salí por el proceso de pasantía y todas estas cosas. Y bueno, me preparé, me gradué como tecnólogo de alimentos con mención honorífica, gracias al Señor, y ya entendiendo que tenía una carrera y estaba el llamado y necesitaba, claro, seguía Dios ministrando allí. Y bueno, fui al Instituto Bíblico, estaba el llamado, ¿verdad? Pero necesitamos también la base. Y eso es lo que te da el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico te da el fundamento doctrinal, bíblico. Porque puedo tener el llamado, pero necesito conocerlo en su acción, en el compromiso, en la responsabilidad. Eso, el moldear el carácter. Porque puedo tener el llamado, pero necesito moldear el carácter. Y el Instituto Bíblico nos da eso. No nos da el llamado, pero sí nos da el conocimiento, la responsabilidad, el compromiso, amar el ministerio, porque cuando tú lo conoces y te identificas, tú lo amas y sabes, y te ves en un espejo y dices, oye, pero esto, el ministerio tiene esto, pero yo tengo que corregirme esto, para que ese ministerio pueda resplandecer en mí. Yo tengo que corregir muchas cosas, y eso es el carácter. El instituto te da eso, te da esa formación. No te da el ministerio, porque el ministerio te lo da Dios, pero el instituto te da la plataforma, te da la estabilidad en el conocimiento, en el carácter, para tú mantenerte firme en ese perseverar. Pablo le dice a la iglesia que seamos hallados dignos de confianza. Entonces hay un llamado, hay un ministerio, y se requiere que los administradores de Dios sean hallados fieles. Esa otra versión dice, sean hallados dignos de confianza. Y el hombre que ejerce el ministerio debe ser fiel a Dios y debe ser hallado digno de confianza en el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y cómo somos dignos de confianza? En el conocimiento del ministerio. Y el Instituto Bíblico te da la base para eso. Excelente, pastor, de verdad que gracias por esas palabras, porque más que palabras son como consejos también para nosotros, ¿verdad? Porque y tener muy en claro a qué fuimos llamados, y que ciertamente quizás el Instituto Bíblico, como dice usted, no nos va a dar un ministerio, pero nos va a dar la plataforma y las bases del conocimiento para ejercer el llamado. Amén. Bueno, ahora mi hermana me dice, amén. por favor. Bueno, mi pastor, muy importante todo esto lo que nos está señalando desde su experiencia. ¿Qué nos podría decir, cuál ha sido su experiencia ministerial? Mi experiencia ministerial, bueno, como le he hablado de ese llamado, ya de 18 años estábamos ejerciendo un trabajo en la iglesia. Empezamos como maestro de adolescentes. Empezamos en la iglesia ya enseñando. Crecimos en nuestro del Rey, y ya a los 19 años ya éramos comandantes del destacamento, dirigiendo a los muchachos. Entonces creo que ahí empezó el ministerio pastoral, del cuidado, de ese ver por los miembros, por las ovejas. Y bueno, ya dentro de nuestra organización tenemos 13 años bajo la cobertura o la dirección de nuestro pastor principal, Mario Sosa, en la iglesia Cristo Viene. Y bueno, ese ha sido mi tiempo. Hemos trabajado, hermana, en célula. Dios me ha dado una experiencia bonita en la célula. Me he ganado personas en la célula, me he ganado familias en la célula. Hoy puedo pasar por las calles y decir, me lo gané. Tengo jóvenes en la iglesia que hoy ejercen ministerio, que ejercen liderazgo, y desde niño me recuerdo que hay un joven que se llama Eliezer Campo. Él ya hoy un hombre casado conmigo, familia en la iglesia, es el baterista de la iglesia. Yo recuerdo que yo me ponía a jugar carritos con él para podérmelo llevar a la iglesia,
yo me ponía a jugar carritos con él. Yo me iba temprano a su casa. Sus padres no eran cristianos en ese momento. Y entonces, bueno, ahí está, pero no había ese interés. Entonces yo tenía el permiso, pero tenía que ahora ganármelo a él, el deseo de ir a la iglesia. Entonces yo me ponía a jugar carrito con él, jugaba carrito, lo enamoraba y me lo llevaba a la iglesia. Y hoy por hoy, bueno, es un excelente músico, líder de la iglesia, y he tenido experiencias gratificantes en ese trabajo ministerial. Como ministro, bueno, me he tenido la bendición de ganarme las almas, consolidarlas, bautizarlas. Es una bendición de Dios. Sí, es una experiencia. No, y que desde las experiencias Dios nos ayuda a entender a otros y de alguna manera ganarnos pues esa confianza de aquellos que aún no han conocido al Señor. Fíjense esta experiencia que tuvo con este joven, me imagino que por él, su familia también fueron rescatadas, porque a veces los niños son utilizados, o los jóvenes son utilizados como herramienta, y Dios permite que ellos lleguen al Señor para que su familia, su hogar sea también restaurada y lleguen camino al Señor. Amén. ¿Nos podría contar una experiencia difícil que haya tenido que afrontar durante este tiempo ministerial? Una experiencia difícil. Sí. Bueno, tengo 13 años de ministerio, no tengo mucho tiempo. Sí, pero alguna en específico en que la haya tenido que afrontar. Una experiencia difícil, creo que la experiencia difícil, una experiencia difícil es la aceptación del ministerio. Aceptar el ministerio. Creo que todos pasamos por eso. Sí, porque como les dije, yo estudié primero y bueno, yo me enamoré joven, yo me enamoré de mi esposa a la edad de 19 años. En ese momento ella no se hizo la dura. ¿Verdad? Era dura. Sí, entonces nuestro noviazgo fue un poco largo, porque cuando ella me acepta, ella estaba estudiando matemáticas, mi esposa es profesora de matemáticas, es especialista en matemáticas, y llegamos a un acuerdo. Yo le digo, bueno, hasta que no nos graduemos, no nos casamos. Yo me gradué primero que ella, ¿verdad? Salí y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en el INSE como instructor INSE, en un área de producción de alimentos, y me iba muy bien, Para la gloria del Señor, yo me casé con todas las comodidades. Yo cuando me casé, me fui a la luna de miel y llegamos a una casa que alquilé, que no se la alquilé 3 meses antes de casarme, porque la remodelé. Yo la llevé a ella siendo novia y le dije que mira, aquí alquilé esto para que cuando nos casemos vamos aquí. Y ella la vio así, yo vi su expresión en la cara, como que no le gustó mucho. Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, vamos a hacer algunos cambios. Y le acomodé el piso, la cocina, el cuarto le puse cielo raso, la acondicioné, compré nevera, cocina, luego el comedor, de vaso plástico, aluminio, de vidrio, todo, hermano, licuadora, todo. Entonces yo tenía un poder adquisitivo, ¿verdad? Que me daba la posibilidad de todo eso. Cuando entiendo que empiezo en el llamado, Dios me llama. Y ya casado, mi esposa está en estado, a mí por cuestiones políticas y eso, no sé, me quitan el cargo que tengo y me demejoran, y entonces empiezo a tener un proceso. Y recuerdo que en busca de otro empleo en Cagua visité una empresa, unos molinos que están así pegados al cerro por la zona industrial, y en ese tiempo estaba en la campaña del gobernador Isea. No me atendieron porque el gobernador estaba visitando la empresa, y me toca irme como a la 1 de la tarde, caminar por ese tierrero y el sol, y aquello me confrontó mucho, porque yo dije, oye Señor, y entonces me preparé, estudié, y bueno, tú me diste esta bendición, y ahora, Señor, mira, mi esposa está embarazada, necesito esto, necesito aquello. Y recuerdo que le saqué la mano a una camioneta y no me pasó.
Y yo digo, pero ni las camionetas se me paran. Cuando uno está en ese proceso, hasta lo más insignificante golpea, hermano. Usted se tropieza con una hormiga y le duele. Cuando usted está en ese proceso. Busqué, sé que en ese tiempo había alquiler de teléfono. Yo quería llamar a un amigo, quería desahogar. Nada, no había nadie por ahí. Eso pasa, claro. Saqué la mano y venía una camionetica vieja y se paró. Y yo, ahora señor, la camionetica vieja. Y me siento. Bueno, llegamos al centro de Cagua y estando allí empiezo a escuchar una canción, un instrumental, y es la canción de gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gloria a Dios. Yo empiezo a escuchar esa canción y yo Creo que digo, era del Señor, sí. creo no, era del Señor. Yo digo, oye, hay en esa época vendían CD, ¿se acuerdan que vendían CD? Oye, hay un nombre de CD cristiano, y me asomo por la ventana, no había nada de eso. Ah, no, el señor de la camioneta es cristiano y tiene la música. Me asomo así en la camioneta y todo lo que es la parte del frontal, eso estaba pelado, era una camioneta vieja. Y yo caigo en cuenta, estoy solo sentado, nadie se sentó al lado mío, y yo digo, y todavía escuchaba la canción. Y yo me quebranté allí porque fue que entendí que era Dios quien me estaba hablando. Y la escuché desde la parada hasta el centro médico de Cagua. Y eso fue de llorar y llorar y llorar. Entonces entendí que era el llamado de Dios y que había cosas que Dios me estaba quitando porque no he dejado de trabajar, no soy un hombre que vivo del ministerio, no vivo del ministerio en ese sentido de dependencia, no. Yo vivo para el ministerio. Yo vivo para el ministerio. Tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo una casa y no dejo de trabajar. Yo todavía trabajo y hago mis cosas porque he entendido que para ser bendecido también tengo que proveer para mi casa. Entonces, no es que dependo del ministerio en ese sentido, bueno, Señor, aquí estoy y me quedo sentado en la casa. No, yo sé que Dios es mi proveedor y que Él me bendice, pero yo también me esfuerzo, tengo una responsabilidad, entonces vivo para el ministerio. Y en ese llamado, bueno, pasé por ese proceso y creo que lo más difícil fue entender que Dios me había escogido para algo más. O sea, tengo una habilidad humana, pero también Dios me había escogido para un servicio espiritual como ministro del Señor. Otra experiencia difícil, bueno, después de todo eso, nace mi hijo y a los días de nacer, él le salen unos salpullidos en la piel. Y bueno, fuimos al médico y ningún médico nos daba respuesta. El último médico, bueno, nos dio a entender con sus palabras técnicas que el niño tenía como una micosis. Y yo y mi esposa dice, ¿cómo ya voy a decir que el niño tiene sarnas? Y yo soy cuidadosa de todo, yo lavo esto. Entonces, bueno, pasamos por ese momento y digo, oye, Señor, ¿qué hacemos con el niño? Y eso era crema y nos daban fórmula, la mandábamos a hacer y nada. Hasta que llegamos un día, hermano, y le dije a mi esposa, quítale la ropa y vamos a ungirnos las manos con aceite y vamos a poner al niño en la presencia del Señor. Y bueno, hermano, así lo hicimos y hasta el sol de hoy la piel de mi niño fue otra. Gloria a Dios. Amén. Creo que esas experiencias marcan nuestras vidas. Y ahí es allí donde el Señor nos muestra su bondad y su magnificencia, ¿no? Eso, que es Él el Todopoderoso, Él el Creador, Él el que quiere con nosotros hacer lo que Él quiere. Y a veces nosotros nos resistimos al proceso y nos resistimos a lo que es el llamado. Y cuando hay resistencia, el Señor propicia estos escenarios para en el momento entender que es del Señor. Amén. Amén. Otra preguntita, y esta es importante.
Y dice, ¿qué es para usted la Asamblea de Dios? ¿Cuál es ese significado ¿Qué es para personal? mí la Asamblea de Dios? Lo personal es la institución, el concilio que me enseñó el Evangelio. Amén. Es la Gloria a Asamblea de Dios. Dios. Es esa iglesia, ese cuerpo o esa parte del cuerpo de Cristo que me ha dado la oportunidad de servicio al Señor, que me ha dado la oportunidad de un ministerio al Señor y que me enseñó, porque fui instruido en una iglesia de la Asamblea de Dios, fui instruido bajo las 16 doctrinas fundamentales de la Asamblea de Dios y ella me permitió, bueno, conocer a Dios, intimar con el Señor y hoy ser lo que somos para Dios. Amén, sí, la Asamblea de Dios es una institución, bueno, tiene su gama de estructura, ¿sí? Donde nos ayuda a ser formados de alguna manera para poder entender sus leyes, sus ordenanzas, ¿verdad? Porque nosotros no podemos andar como cabras locas por allí humanamente, pero si no tuviéramos esa estructura, no funcionáramos como lo que somos el cuerpo de Cristo en un orden, ¿no? Y vamos a permitirle a nuestro hermano William, ¿verdad? Que pueda hacer sus preguntas, aprovechar aquí a nuestro... Bueno, excelente, realmente sus detalles que nos han enseñado esta tarde, pastor, realmente un privilegio para nosotros tenerlo aquí con nosotros. Esta tarde para mí, como personalmente, escuchar cada respuesta que nos ha dado ha sido para nutrirnos, para enseñarnos y motivarnos quizás a seguir adelante. Y me gustaría darles tres preguntas a usted esta tarde, pastor, amigo de nosotros también. Por lo menos 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos que tiene la Asamblea de Dios para usted. Aspecto negativo, somos una institución liderizada, dirigida por hombres y el hombre es vulnerable. Las Asambleas de Dios no son perfectas, no es tampoco el mejor concilio, la mejor organización en el mundo, pero los hombres que han estado al frente por ella a nivel internacional y aquí en nuestra nación Venezuela han sido hombres que se han sido moldeados por el Señor, que han tenido defectos, han pasado o se han encontrado con tropiezos en el camino y de repente siempre sale el comentario, el señalamiento, pero es parte de la misma naturaleza humana del hombre. Entonces, otro aspecto negativo que pudiéramos tener dentro de nuestro concilio, Asamblea de Dios, creo que pudiera ser, nos falta todavía mucho el desarrollar el cuidado integral del ministerio. Estamos en ese proceso, tenemos ahorita un programa de pastoreo de ministros, hay un proyecto también hijos de ministros, porque hemos entendido que tenemos debilidad en eso en cuanto al cuidado de la familia ministerial. Entonces, estamos en ese proceso, en ese crecimiento, en esa experiencia, aprendiendo como concilio, como organización. Otra debilidad que pudiéramos tener como iglesia o como concilio, organización, Asamblea de Dios de Venezuela, nuestro impacto misionero en la obra transcultural, nuestro impacto misionológico. Hay otras naciones como Argentina, como Brasil, Colombia, que tienen un avance y gracias a Dios hoy también, bueno, estamos en ese corregir. Nos ha afectado mucho la situación económica país, pero nuestra agencia misionera es joven, pero gracias a Dios hoy, en lo poco y mucho esfuerzo que se ha hecho, ya tenemos misioneros autóctonos venezolanos en 4 continentes en el mundo. Y seguimos avanzando en eso. Excelente. Aspectos positivos,
Creo que la Asamblea de Dios es una escuela. El ministro de la Asamblea de Dios no dice hasta aquí llegué, este es el nivel, no. La Asamblea de Dios es una plataforma constante de formación. Puedo decir con mucho respeto a otras organizaciones, pero la estructura educativa de formación ministerial que tiene el Concilio de Asamblea de Dios, creo que sobresale entre otras. Excelente. Porque tenemos programas de discipulado, tenemos programas para el ministerio laico en la iglesia, jóvenes, niños, adolescentes, tenemos MIGECAC, tenemos los Flores del Rey, tenemos la Sociedad de Damas, tenemos los obreros, tenemos profesionales y técnicos, tenemos los profesionales y técnicos de la Asamblea de Dios reconoce ese semillero profesional técnico que no es ministro, pero que tiene habilidades y destrezas de conocimiento, de experiencia técnica, profesional, médicos, doctores, albañiles, carpinteros, y la Asamblea de Dios los arropa, porque entiende que también dentro de esa habilidad y conocimiento aportan al ministerio. Entonces la Asamblea de Dios tenemos bueno, la Dirección General de Misiones, la Dirección General de Evangelistas, la Dirección General de Intercesión. Hoy sigue creciendo la organización, tenemos nuestro organismo de educación cristiana, no solamente tenemos TCT, Técnico Superior en Teología, tenemos 3 licenciaturas, pastoral, educación cristiana, misiones, misionológica, hay un proyecto también de licenciatura para los evangelistas, tenemos la facultad en coro para estudiar y graduarnos como doctores en teología. Wow. Tenemos el ISUM, que es internacional, que es el Instituto de Superación Ministerial de la Asamblea de Dios. Entonces, el ministro de la Asamblea de Dios constantemente se está preparando, está estudiando, avanza en conocimiento teológico, ministerial. Entonces, usted tiene 40 años en la Asamblea de Dios y siempre va a encontrar un departamento, una área que te está capacitando. Excelente. Dentro de la Asamblea de Dios tenemos nuestros grados ministeriales, como ministro distrital, cristiano, licenciado, ministro ordenado, y claro, con su acreditación o su certificado y el reconocimiento de su iglesia y su pastor, usted va a la oficina de su distrito y solicita el ser ministro, y después de una evaluación, el Instituto Bíblico, ese conocimiento teológico, te da esa oportunidad. Pero para ir creciendo ministerialmente, entonces hoy tenemos el PRONAMIN, que es los cursos para formación y capacitación ministerial. Entonces el que está en un ministro distrital a cristiano, tiene que capacitarse. De cristiano a licenciado, tiene que seguir estudiando. De licenciado a ministro ordenado, tiene que seguir estudiando. Y esto aparte de las licenciaturas. Hoy un ministro ordenado, todo ministro ordenado es licenciado en teología, en algún área. Entonces nuestros ministros están en constante formación. Y más ahorita que estamos viviendo estos últimos tiempos, donde el apóstol Pablo a Timoteo y también en la primera carta de Pedro a la iglesia nos hace un llamado a que en estos últimos tiempos vendrán falsos maestros. Entonces la Asamblea de Dios cuida a su iglesia, cuida el liderazgo, cuida los ministerios en ese constante conocimiento y estudio de la palabra para fortalecernos ante la amenaza de este tiempo. Disculpa, William, quisiera acotar algo importantísimo, eso que hace referencia el pastor, porque hoy día escuchamos cómo muchas personas se autoproclaman pastores, o sea, concediendo como que si eso es algo más que por el nombre, que por lo que el Señor ha puesto, o sea, y ni siquiera quizás tengan el llamado, pero se proclaman pastores por el título, y no van más allá de lo que es la obra del Señor, o sea, si es el llamado realmente del Señor, y abusan de las personas. Me imagino que pasa eso, esos falsos maestros, que es lo que dice la palabra. Sí, y ese es lo positivo, otro aspecto positivo de nuestro concilio es ese, porque nosotros de repente no manejamos títulos como pueden manejar otros.
Y de repente digo, bueno, pero es que eso es bíblico, o ese título, o ese nombre es bíblico. Pero es que hoy estamos teniendo liderazgos, ministerios que están siendo llamados como por gobierno. Nos interesa el dominar, el controlar, El poder. el poder. Fue lo que le dieron los discípulos del Señor. Señor, ¿quién estará a tu derecha y a tu izquierda? Y el Señor le dijo, hey, ya va. En mi reino no es así. Si alguno quiere hacerse el primero, váyase al último. Y se viene de atrás para adelante, sirviendo. Después que el Señor dijo esas palabras, se puso en pie, se ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Y en el contexto cultural, ese trabajo de lavar los pies se hacían en las casas para recibir a las visitas. Recuerden que en el tiempo de Jesús los caminos eran polvorientos y la gente llegaba con los pies sucios. Bueno, el esclavo de menor grado, el recién llegado, ese era el trabajo que le tocaba, ¿no? Era un trabajo, oye, de menor calificado entre todos los trabajos. Ese le tocaba hacer el que lavaba los pies. Y el Señor se hizo uno de ellos para enseñarnos, porque el ministerio no es para tener poder, el ministerio es servicio. Amén. Es servicio. Y las asambleas de Dios busca y cuida y vela por eso. Bueno, pastor, excelente respuesta. Me llama la atención mucho y recalco algo muy importante que usted ha dicho esta tarde, pastor. Y es ver la gran virtud que tiene el ministerio como tal, la asamblea, pertenecer a ese concilio, muy reconocido mundialmente, pastor. Y porque a veces nosotros nos paramos a ver siempre las debilidades, pero las fortalezas mayormente no las vemos. Y viendo desde ese punto de vista con usted esta tarde, hemos aprendido que hay mayor fortaleza que debilidades en este concilio. Como todos en los humanos, tenemos quizás muchas debilidades, pero tenemos muchas fortalezas que nos ayudan a seguir creciendo. Y eso es muy importante saberlo para poder aportarle a las personas que hoy oyen este mensaje suyo y que podemos seguir confiando realmente que viendo desde el punto de vista hay debilidades, pero hay muchas fortalezas en este y que vamos en constante crecimiento. Y es lo importante de todo esto. Bueno, y hablando de ese crecimiento, es importante que sepan esto. Nosotros, la Asamblea de Dios, tenemos hoy a nivel mundial un programa, una visión que se llama MM33. En el año 33, ¿verdad? Fue el servicio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo, en el año 33. Y en ese tiempo, el Señor muere, resucita y asciende a la presencia de Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, se evidencia y es el cumplimiento de la palabra profética del profeta Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es lo que nosotros conocemos como el advenimiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y con ese advenimiento y el cumplimiento de la promesa nace la iglesia. Nace la iglesia. No es necesario que yo me vaya, pero no los dejo solos, les dejaré un consolador. Y a partir del año 33 comienza la iglesia, el tiempo de la iglesia, la gracia del Señor para con los hombres, ejerciendo el ministerio por su cuerpo, la iglesia, y en la cabeza. Nosotros, la Asamblea de Dios, dijo, bueno, del año 33 al 1033, 1000 años, y del 1033 al 2033, 2000 años. Por eso se llama M33. La Asamblea de Dios en el año 2033 estará conmemorando y celebrando los 2000 años del advenimiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a festejar? De ahí se desprenden dos programas que son Siembra de Iglesias Saludables y Hacedores de Discípulos. Gloria a Dios. ¿Qué es Siembra de Iglesias Saludables? Asamblea de Dios, desde para el año 2033, se ha trazado la meta de plantar 1 millón de iglesias a nivel mundial. Excelente. 1 millón de iglesias. Con más plantadas, con pastor y miembros, con más de 100 miembros bautizados.
bautizados. No estamos hablando de nuevos creyentes, no, bautizados. O sea, iglesia sólida. ¿Y cómo vamos a alcanzar a los amigos? Con hacedores de discípulos. Entonces estamos volviendo a nuestras raíces de hacer discípulos. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos, y Asamblea de Dios está tomando la raíz, la esencia del creyente, que es hacer discípulos, y nuestra nación Venezuela no escapa de eso. Amén. Y nosotros tenemos proyectado para este año, a nivel de nuestro concilio, plantar más de 100 iglesias a nivel nacional. Bueno, me quedé corto, 400 iglesias a nivel nacional. A nivel de nuestro distrito centro llano, más de 50 iglesias es la meta. Ya la estamos cumpliendo, vamos por 23, 24 iglesias. Y para el año 33, nosotros, Venezuela, Asamblea de Dios, tendrá que haber fundado, para cumplir esa meta, más de 2000 iglesias. Wow. Así que Asamblea de Dios se va a multiplicar en lo que queda de año, porque hay un trabajo fuerte, profundo, y estamos logrando la meta, porque el autor de esto no es el presidente, no es el distrito, es el Señor Jesús. Amén. Y bajo la gracia y el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que Asamblea de Dios, para el año 2023 seremos más de 10.000 iglesias en este país. Excelente, muy excelente respuesta, y verá muy fortificada la respuesta, porque nos enseña o nos nutre realmente. Tengo una pregunta para usted, pastor y amigo. Nombren algunos ministros del concilio que han sido para usted un ejemplo, o sea, ejemplo para usted. Dios me dio la bendición, hermano, de nacer, como les comentaba, en un hogar cristiano. Un hombre ejemplo para mí, creo que, claro, no es la pregunta, pero un ejemplo para mí, mi papá. No fue ministro, pero sí fue un líder de iglesia, un hombre de Dios. No tuvo esa acreditación ministerial, pero yo soy su hijo y soy ministro. Entonces, aunque no tuvo la acreditación ministerial, fue un formador de ministros. Porque Dios me ha permitido formar ministros también. Dios me ha dado la bendición de estar en el Instituto Bíblico, y gracias a la autoridad del Instituto Bíblico por la oportunidad que nos dan de estar allí. Pero mi papá me formó y formó un ministro. Wow. Y yo hoy, bajo la gracia y la cobertura de nuestro Señor, formo ministro. Pero no hubiese llegado aquí sin ese antes, de ese hombre que me enseñó el temor a Dios y amar a su obra sobre todas las cosas. Y como nací en un hogar cristiano, mi familia es cristiana, mis abuelos, mis tíos cristianos, yo soy nieto del hermano Raimundo Villegas, un ministro, pastoreó también la iglesia Cristo Viene, ocupó cargos distritales en nuestro distrito, fue director de misiones también, y bueno, a él le debo esa pasión al ministerio en hacerlo con excelencia, en hacerlo para Dios. Otro hombre, ejemplo para mí, mi tío Félix Jorge Villegas, un pastor de la iglesia Milpa en La Victoria, y hombre también que ejerció cargos también en el distrito, pastor de la iglesia por más de 35, creo que tiene 38 años, si no me equivoco, pastoreando la iglesia Milpa. Un hombre que ha hecho cosas extraordinarias en la zona 4, en La Victoria. Un hombre que ha formado más de 100 ministros por él, y que han sido, y otros tantos bautizados
que los agarró desde cero, catecúmenos, los bautizó y ahora son ministros, pastores. Ese bueno hermano es una bendición. Creo que Ramón Hosto fue un formador de ministros, Raimundo Villegas y Jorge Villegas, ministros del Señor, han sido mi ejemplo. Excelente respuesta, pastor, y realmente me lleva mucho a reflexionar. Ciertamente es así, porque muchas veces nosotros como padres tenemos la tarea en nuestros hijos, en nuestros hogares, instruir al niño, ¿verdad?, en sus caminos, o sea, yéndose aparte de Dios. Y ciertamente te puedo aplicar en esta respuesta, que usted decía, bien decía, que no era quizás la pregunta, pero fue una respuesta muy bonita, muy alentadora y muy llena para las que nos escuchan hoy. Bueno, y lamentándonos mucho ya a esta hora, estamos terminando ya la entrevista, pero seguimos aquí aprendiendo de ustedes. Y lamentablemente te toca dar la última pregunta del día de hoy, pero de verdad hemos aprendido, nos hemos nutrido muchísimo, ha sido de bendición para el público, lo sé que es así. Hoy nos encontramos aquí de verdad muy agradecidos de Dios por su presencia y un privilegio para nosotros en esta tarde poder tomar este tiempo con usted tan valioso para nosotros nutrirnos a nivel espiritual. Y ciertamente decirle a las personas que hoy nos oyen también que seguir a Jesús, que seguir a nuestro Señor Jesús, nos enseña que tenemos lugares que nos preparan, que nos capacitan como Asamblea de Dios de Venezuela, que nos dan las herramientas para poder crecer y ser esos hombres y esas mujeres que el día de mañana vamos a saber a dar la cara por esas personas que necesitan ser rescatadas, por esas almas que necesitan ser rescatadas. Y usted para nosotros es un ejemplo ahora, amén, para nosotros, en nuestra propia experiencia, para nosotros es un honor para mí, una experiencia maravillosa lo tener con nosotros esta tarde. Pero me toca cerrar, como estoy diciendo, lamentablemente, amigos, pero todo tiene su tiempo, ya cerramos el tiempo de la entrevista, pero si es lo que me pregunta para usted, pastor, me gustaría que me dijera qué consejo me darle usted a la nueva generación de ministros de este tiempo. ¿Qué le consejo yo a los ministros de este tiempo? Hoy le damos gracias a Dios por estos medios tecnológicos. Pero el ministerio no es un flyer. El ministerio no es un like en Instagram, en TikTok, un corazoncito en Facebook. Eso no hace ministros. Eso no es ministerio. Un micro de una palabra en un púlpito no hace un ministerio. ¿Qué le aconsejo hoy a los jóvenes? Pablo a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Entonces el ministro de hoy tiene que estudiar la Biblia. Amén. Tiene que estudiar la Biblia. Amén. Porque el ministerio sin conocimiento bíblico es, hermano, es ruidoso, ¿sí? Es ostentoso, pero es como las nubes que se disipan, es como la niebla, es como la espuma. Entonces cuando viene la confrontación, cuando viene el enemigo, entonces te engaña con palabras persuasivas y si usted no tiene conocimiento bíblico, usted, hermano, lamentablemente puede terminar hasta blasfemando el nombre del Señor. ¿Qué le recomiendo a los ministerios de hoy? Si es verdad, estamos viendo tiempos donde el conocimiento, la ciencia, cada instante, cada segundo se está descubriendo algo. Cada instante, cada segundo, la tecnología se está transformando. Entonces, los jóvenes y que hoy tienen acceso a todo ese conocimiento, no podemos mirar así como por el hombro o denigrar de los que nos antecedieron. Entonces a veces creemos que porque, bueno, hoy tengo acceso a la tecnología, al conocimiento que no tuvieron, estos caducaron. entonces ya estos no son funcionales. O sea, como estos no manejan las redes sociales, no, estos ministros no, tenemos que entender que el lugar donde hoy estamos sentados es gracias a hombres y mujeres que nos antecedieron. Y eso se llama respeto. Amén. Pero el respeto está también sazonado con el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay respeto. Porque entonces para que me respete tengo que tener un cargo.
Para que haya respeto tengo que tener un título. Yo hoy soy vicepresbítero y de verdad es bonito porque el reconocimiento, la honra, el trato, pero yo creo que como hombre y mis pastores que hoy ocuparon estos cargos, que ahora no están y estamos nosotros, yo no puedo pasar por encima de ellos porque ahora yo soy el vicepresbítero. Pastor, aún viven personas. Claro, y viven. Entonces yo tengo que respetarlo, Importante porque eso. hay una trayectoria Sí, y el respeto es reconocer eso. Entonces, es verdad, bueno, yo hoy estoy aquí y por eso no puedo mirarlo por encima, no, al contrario. Ahora es cuando le debo respeto, porque ya aquí sentado uno dice, wow. ¿Ah? Ajá. Entonces, Gracias, viendo. si ellos lograron sostener esto, yo tengo que reconocerlo. Amén. Entonces, el respeto es reconocimiento. Porque si no hay reconocimiento, entonces te respeto por el título. ¿Y mañana? No, creo que nosotros debemos respetar a nuestros hermanos y reconocerlo, bueno, porque simplemente, no más allá del conocimiento del cargo, porque son hechos a imagen y semejanza. Amén. Amén. Es que le demos respeto al prójimo, le demos respeto a nuestra esposa y le demos reconocimiento a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y hoy el consejo que yo le doy a esa nueva juventud y a ese liderazgo es respeto y reconocimiento. A la organización debemos respetarla, debemos reconocerla. Hay que reconocer nuestro estatuto, nuestro reglamento. Amén. Que de repente hay cosas que han cambiado, que se requieren ser transformadas. Bueno, con reconocimiento, con respeto, provoquemos esos cambios. Amén. Es importante, pastor, contar es algo en su respuesta, pastor, me interesa mucho porque ciertamente podemos ver que un Dios, nuestro Dios no es un Dios moderno, nuestro Dios es un Dios, Él es Dios, eterno. Y por la eternidad Él es Dios, en su esencia Él es Dios. Y muchas veces nosotros quizás, como usted decía en su consejo, que lo tengo que ver para mí, hoy para mí también, es que realmente nuestro Dios realmente sigue siendo el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Entonces a veces nosotros queremos poner a Dios, ustedes modernizar a Dios. Y ciertamente Dios, simplemente Él es Dios. Y como Dios que es, Él nos muestra a través de la palabra que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Si no tenemos temor, no hay respeto a la persona tampoco. ¿Entiendes? Eso es muy importante su acotación, su respuesta. Y obviamente, como decía, lamentablemente hemos llegado al final del programa esta tarde. Pero fue muy importante, muy nutritivo para nosotros aprender. Sé que para el público que me escucha hoy, sé que hoy podemos ver una experiencia de un hombre que ha vivido, ¿verdad? Y que hoy podemos ver que a nivel de asambleas de Dios de Venezuela como tal, podemos hoy defender sin dejar de admitir y reconocer las debilidades que existen, como humanamente tú lo decís, porque somos hombres que manejamos esto, pero tenemos ciertamente la importancia de que hombres como usted y hombres que vencieron a usted antes que usted hicieron un trabajo, y hoy por hoy podemos ver el trabajo y el tiempo trasciende en el esfuerzo de cada uno de ellos, que creyeron en el proyecto, que creyeron en lo que Dios ha dado, lo que Dios demandó, y por eso hoy Asamblea de Dios de Venezuela es lo que es. Y de verdad, un privilegio para mí, como ya también se cambió así, y una bendición, un honor para nosotros realmente haber escuchado cada una de sus respuestas. Dios le bendiga, Dios le guarde. No sé si quiera contar algo. acotar algo o decirle algo a la cámara para despedirse. Bueno, Al público que nos ve allí. a cada uno de los que nos ven por este medio y los que van a participar de este programa, les digo, bueno, que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su familia, Dios prospere la obra de sus manos, Dios cuide de su entrada y de su salida, y Dios les mire con gracia siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén.